Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Ídolos Modernos y compartiremos el tercer tema de esta serie. ¿Qué dice la Biblia sobre el entretenimiento? Tú nos creaste con un propósito. ¿Qué dice la Biblia sobre el entretenimiento? Un interesante tema que vamos a trabajar en esta mañana. Y está con nosotros Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia, quien será el conductor hoy de este programa. Buenos días, Raúl, bienvenido. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Hola Oscar, muy buenos días y muy buenos días para usted, querido oyente que nos acompaña en esta mañana. Les recordamos que si de pronto usted se perdió alguno de nuestros programas o quiere escucharlos nuevamente y de paso recomendarlo a otras personas, lo puede hacer ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí lo podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, de su oficina, de su trabajo, en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. ¿Tiene alguna relevancia el entretenimiento en la sociedad de hoy, Oscar? Bueno, Raúl, interesante pregunta. La industria de entretenimiento mueve millones o miles de millones de dólares en todo el mundo. Y de forma inconsciente, porque las personas no se percatan de la gran cantidad de estímulos que reciben. Como dato relevante, la industria cinematográfica en el 2015 reportó ingresos cercanos a los 50.000 millones de dólares alrededor de todo el mundo, ¿no? Mercado que sigue creciendo a pesar de convivir con otras plataformas sustitutas o que le hacen competencia como Netflix, YouTube, Apple Store, la televisión por cable o incluso la misma piratería. Total, se trata de diversión y nuestra naturaleza humana pecaminosa siempre va a destinar esfuerzo, tiempo y gasto a nutrir este mercado. Y lo mejor de todo, para quienes están detrás produciendo dicha oferta, es que el consumidor no tiene necesariamente remordimiento cuando se trata de gastar en diversión, ya que finalmente para muchos entretenerse y buscar desconectarse de la realidad por un momento es parte de la vida misma, tanto como respirar, comer y hasta dormir. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Oscar, entremos en materia. ¿Qué dice la Biblia sobre el entretenimiento? Bueno, Raúl, tengo que ser honesto, en cuanto a este tema, estuve revisando concienzudamente qué dice la Biblia sobre el entretenimiento y no encontré nada al respecto, o sea que acabamos el programa. No es así realmente. Es decir, no hay ninguna referencia directa en las páginas de las Escrituras al tema del entretenimiento. Pero lo anterior no quiere decir que Dios no se ocupe del tema y que lo haya dejado a especulación nuestra. Oscar, para hablar de entretenimiento, definamos la raíz de dónde se origina entretener. Entonces, ¿qué es entretener? Como la Biblia, lo decía anteriormente, no habla específicamente sobre el entretenimiento, entonces esto me llevó a revisar el significado de la palabra entretener. Y esto fue lo que hallé, la definición que da el diccionario: hacer pasar el tiempo de manera agradable. Y otra definición: hacer perder el tiempo de una persona ocupando su atención e impidiendo la realización o continuación de una acción. Las dos principales acepciones o definiciones de la palabra entretener me llevaron a meditar lo que dice la Biblia con respecto al uso adecuado de nuestro tiempo, dinero y energía. Y de luego que ahí sí encontré muchas directrices que la Biblia nos habla en cuanto al uso de nuestro tiempo,
de nuestro dinero, de nuestros recursos y de la misma energía, de todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. En cuanto al aprovechamiento del tiempo, ¿es malo tener momentos de entretenimiento, Oscar? Bueno, Raúl, cualquiera puede pensar eso, ¿no? Desde luego que todos necesitamos momentos de diversión y de distracción. Luego de una jornada laboral, de una semana, no cae mal un picnic en aquella actividad que nos refresca y reanima para continuar una semana más. No hay nada de malo en salir a vacacionar después de haber estado expuesto a un año continuo de actividades, de trabajo. Es reparador un espacio de juego o pasatiempo, sobre todo en familia, después de haber tenido una jornada tensa de ocupaciones y responsabilidades. Ahí sí tiene cabida, digamos, el entretenimiento. Oscar, ¿qué sucede si no manejamos sabiamente el entretenimiento? Si no tenemos cuidado en el manejo del entretenimiento, el beneficio que podría traer a un sano esparcimiento podría llegar a convertirse en un ídolo para adorar. Dado que todos añoramos pasar momentos agradables, el entretenimiento podría llegar a convertirse en lo que más deseamos y a lo que más dedicamos nuestro tiempo, dinero y energía. Y ahí es donde está el peligro de convertirse en un ídolo. En la práctica, ¿qué revela o qué nos muestra el entretenimiento? Bueno, el entretenimiento en últimas revela lo que hay en nuestro corazón. Muestra lo que en verdad amamos y hasta adoramos. Por ejemplo, es triste ver cómo personas después de una extenuante jornada laboral están dispuestas a hacer una larga fila para entrar a una función del cine que dura como mínimo 2 horas, pero no tendrían la misma disposición para orar, leer la Biblia en familia o ir a un culto que demoraría 1 hora y media, por ejemplo. Es vergonzoso que cristianos estén dispuestos a pagar el precio que sea necesario por ir a ver a su equipo de fútbol favorito o a su artista cristiano favorito, pero escatiman cada centavo que gastan en el desplazamiento para ir a adorar a Dios en la iglesia local, e incluso no son capaces de dar la misma cantidad para la ofrenda. Es de cuestionar aquel cristiano que con todas sus fuerzas brinca de su silla y grita gol cuando su equipo marca un tanto, cuando la selección Colombia hace un gol, pero que en alabanza no se levantan, no alzan las manos y no dejan saltar o no dejan salir tan siquiera su voz, no alzan ni siquiera hacen palmas. Oscar, muchos de nuestros oyentes se preguntarán entonces, según lo que usted ha dicho, que ir al cine o al estadio estaría mal. Por supuesto que ni ir al cine, ni visitar el estadio, ni ir a un concierto cristiano, ni gritar gol, ni muchas otras prácticas de entretenimiento son pecaminosas. Eso lo aclaro, ¿no? Pero cuando las comparamos con lo que estaríamos dispuestos a hacer por Dios y su iglesia, podrían ser evidencia de los ídolos que hemos levantado en nuestro corazón. Aquí, cuando los comparamos con estas, digamos, con esta vida espiritual, ahí sí podríamos ver realmente una gran diferencia. ¿Y qué debemos hacer para no volvernos como los fariseos en los tiempos de Jesús? Bueno, muy buena pregunta, Raúl. Realmente podemos caer en el fariseísmo, ¿no? Y para no caer en el fariseísmo o en legalismo y no ser fariseos, debemos volver al principio enseñado por el apóstol Pablo, que es el texto que yo leí inicialmente como pensamiento. 1 Corintios 6:12 dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejemos que algo usurpe el lugar que solo le corresponde a Dios. No permitamos que nada nos domine. No consintamos que el entretenimiento robe lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos y energía. Y más bien, entreguémoslo todo al Señor. En Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con la serie Ídolos Modernos. Hoy, el ídolo del entretenimiento. Oscar, ¿cómo no postrarnos ante el ídolo del entretenimiento? ¿Qué debemos tener en cuenta para no caer en este tipo de idolatría tan común en nuestros días? Bien, Raúl, vamos a responder entonces a qué debemos hacer en cuanto a cómo afrontar este ídolo tan común hoy y que nos asedia y que nos absorbe muchas veces sin darnos cuenta.
Entonces lo primero es un principio que es muy conocido por todos, pero que en la práctica es difícil llevarlo a digamos, a ejecutar, ¿no? El primer principio es: busque primero el reino de Dios. Y es un texto muy conocido, está basado en Mateo 6:33, que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Bueno, aquí el texto de Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente. Y para entender más claramente lo que es primeramente, vamos a definir la palabra prioridad, de donde se desprende este término. Y prioridad en el diccionario dice: anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. El entretenimiento no tiene nada de malo siempre y cuando no compita en nuestro corazón por el primer lugar. Ese lugar le pertenece únicamente a Dios y a su reino. En el pasaje de Mateo 6:33, el Señor está hablando de la prioridad que debe tener el reino de Dios sobre el buscar dos cosas primordiales para la vida, las cuales son el sustento y el vestido. Y si para Dios su reino debe primar o debe estar por encima de estas dos cosas tan indispensables, tan vitales para la vida, como son el alimento y el vestido, con cuánta más razón lo debe ser frente a algo que no es primordial, como el entretenimiento. Entonces miremos que cuánta prioridad el Señor le da a su reino. Dice: busquen primeramente, no dicen busque únicamente. Así que para mantener el equilibrio, ¿no? Buscar primeramente, darle el primer lugar al Señor por encima de todo lo demás que nos preocupa. Oscar, en el pasaje de Mateo 6:33 que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significado tiene la palabra busquen? La palabra busquen en el griego es seteo, con Z, seteo, y significa ir en pos, significa también requerir, demandar, pedir, preguntar, preocupar, también procurar, querer. Y el Señor quiere que la prioridad de todos estos verbos recaiga en el reino de Dios. Me llama mucho la atención la traducción de este versículo de Mateo 6:33 en la versión, la Biblia o la traducción, la Biblia en lenguaje sencillo dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Oscar, ¿cómo usted ve en términos generales a los cristianos modernos? Tristemente, Raúl, al hacer una lectura del cristianismo o del cristiano moderno, uno ve que no solamente anda buscando afanosamente el sustento y el vestido, que son dos necesidades prioritarias, sino que también está preocupado por buscar las cosas que la sociedad ha dicho le darán felicidad. Los cristianos modernos están afanados por el entretenimiento. Yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios por encima del entretenimiento? Estimado oyente, Dios es práctico, así que de cuando en cuando le permitirá a usted pasar por situaciones donde tendrá que elegir entre Dios y su reino o algún entretenimiento de su agrado. Oscar, ¿de qué formas prácticas verá en dónde está nuestra prioridad? Bueno, veamos entonces algunos ejemplos, ¿no? Para revisar en nuestra vida práctica si realmente le estamos dando lugar a Dios primero o al entretenimiento. Así que, querido oyente, en algún momento usted tendrá que elegir entre si va a culto o si va a fútbol. En algún momento usted tendrá que elegir entre si ora o ve su programa favorito. En algún momento usted tendrá que elegir entre si va a pasear o si presta algún servicio en la iglesia. En algún momento de su vida usted tendrá que elegir entre si va al ayuno congregacional o si va al paseo familiar. En algún momento usted tendrá que elegir entre si lee la Biblia o si mira el Facebook. Entonces, en la vida práctica es donde realmente Dios nos va a cuestionar, a mostrar si realmente nosotros le damos prioridad a su reino. Al igual, en algún momento usted tendrá que elegir entre si va a un centro comercial
o si visita a algún enfermo. En algún momento usted tendrá que elegir entre si va a la reunión de hombres o si sigue durmiendo 2 horas más. Por ejemplo, en nuestra iglesia, en Comunidad Vida con Propósito, la reunión de hombres se hace a las 5 de la mañana, un sábado al mes. Así que usted tiene que elegir entre sacrificar 2 horas de su sueño e ir a esta reunión, demostrando que realmente para usted el reino de Dios es prioridad, aún negándose el dormir. En todas estas situaciones, Dios esperaría que nosotros lo eligiéramos a Él y a su reino, y no contestemos con la vieja excusa de que este partido nunca más se va a volver a dar, por ejemplo, una final de un mundial, ¿no? Es que este programa está muy bueno, o algunos dicen es que el paseo es de vez en cuando. Bueno, hay muchas otras excusas damos, ¿no? Y razón tiene la frase que dice, cuando uno quiere saca tiempo, cuando no, saca excusas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Muy bien, Oscar, el primer principio a tener en cuenta para no arrodillarnos ante el ídolo del entretenimiento es busque primero el reino de Dios. ¿Cuál es el segundo principio, Oscar? Bueno, el segundo también es muy sencillo, vaya a la iglesia a adorar. Y esto está basado en el texto de Éxodo capítulo 28, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el 4º mandamiento del decálogo, ¿no? En una ocasión un pastor fue invitado a una iglesia a enseñar a padres de familia. Esto es un caso real, ¿no? Ese mismo día había reunión de jóvenes y adolescentes en aquella iglesia. Como aquel pastor acostumbraba a ir con su esposa y sus hijos a todo lugar, cada vez que podía, pues ese día llevó a sus hijos con él, y mientras él predicaba, sus hijos estuvieron en la reunión para jóvenes. Cuando salieron del lugar, el pastor les preguntó cómo había estado la reunión de jóvenes, y ellos le dijeron que había estado excelente, espectacular. Habían jugado Xbox, también se divirtieron mucho con otros juegos que había en el salón para jóvenes, y luego tuvieron según ellos, una corta pero muy buena enseñanza bíblica. Bueno, muchos pastores han entendido, no sé si por análisis propio o por copias de otros ministerios, que a los cristianos les encanta que los entretengan, y así están llevando el entretenimiento y otros espectáculos a la misma iglesia. Y Oscar, ¿qué han hecho estos pastores? Pues ellos han decidido darle a sus feligreses lo que ellos piden. El pastor Ángelo nos cuenta que él ha sido cristiano desde niño, y nos ha asegurado que nunca hasta sus 20 años vio un solo concierto cristiano. Jamás vio que fuera invitado un humorista al culto a predicar. Nunca vio actos de magia en la iglesia misma. Ninguna vez él vio que se hiciera algún culto con fiesta de disfraces ni nada por el estilo. Él concluye lo siguiente, me parece muy importante. Sencillamente el entretenimiento no tenía cabida en la iglesia. Oscar, ¿por qué trae esta colación al tema? Porque hoy día es fácil ver cómo el púlpito de muchas iglesias, lastimosamente, no se diferencia mucho de las tarimas donde se va a presentar un espectáculo. Luces de colores, cámaras de humo, pantallas LCD y otros aparatos prometen que lo va a pasar o en el culto, o lo que va a pasar en el culto va a ser algo como un show que vale la pena, algo espectacular. Luego viene la alabanza, que está más centrada en despertar las emociones del hombre que en exaltar a Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. Después viene la predicación. Ella está diseñada para entretener. Ella tiene que ser rápida y al grano. Entre más sintética mejor. No puede sembrar culpa o hacer sentir mal al pecador para que se arrepienta. En ella el pecado ha sido el único verdugo y el hombre pecador ha sido la única víctima. Ella para nada, esta predicación va a mostrar a un Cristo ensangrentado, no va a mostrar al crucificado, no presentará a un Señor que ordena arrepentimiento antes de perdonar a los pecados. Lo que sí va a hacer esta predicación de hoy es mostrar a un Salvador que le hará feliz al hombre y cumplirá los deseos de su corazón. Claro, lo único que pide es que se deleiten en el majestuoso culto que ellos han diseñado y si por si acaso tiene alguna dificultad o si quiere venir a Cristo, pues haga una sencilla oración de fe y todo arreglado.
Oscar, ¿qué más podemos recordar entonces de la iglesia en décadas anteriores? Si revisamos el pasado de las iglesias cristianas en décadas atrás, como usted lo dice, Raúl, el entretenimiento tampoco tenía cabida en la vida del creyente fuera de la iglesia, aunque obviamente había algo de exageración, ¿no? Al revisar las iglesias de antaño, uno podía concluir que para los cristianos de esa época casi todo lo que fuera entretenimiento era pecado. Por ejemplo, era pecado ir al cine, era pecado jugar juegos de mesa, era pecado hasta ir al fútbol. En televisión el televisor o la televisión era considerado el cajón del diablo. De luego estos eran extremos en que se cayó el legalismo, pero muestra también, digamos, que el entretenimiento no tenía cabida en la iglesia. Así es, Oscar. ¿Y qué pregunta debe hacerse el cristiano cuando va a congregarse? La pregunta que todos los cristianos debemos hacernos cuando vamos a congregarnos sería: ¿a qué venimos a la iglesia? Y la respuesta sencilla pero contundente es esta: a la iglesia vamos a adorar. Si usted tiene claro este concepto, entonces nunca saldrá diciendo: el culto estuvo aburrido, es que yo no sentí nada, ya que el propósito del culto no es entretenerlo a usted, querido oyente, ni a mí, es adorar a Dios. Y quisiera señalar que el día de reposo, en el caso del Antiguo Testamento, fue instituido para adorar, no para pasear. Hoy también tenemos un día de descanso a la semana para dedicar al Señor, no pasarla solamente en familia, no para ir al centro comercial, no para ir al río, no para ver toda la tarde películas o otras cosas similares. Usted puede hacer todo esto después de haber adorado o antes, pero lo más importante es que usted recuerde que Dios diseñó el día de reposo, el día de descanso, recuérdelo muy bien, para adorar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Oscar, estamos viendo el ídolo, el entretenimiento como un ídolo en nuestras vidas. Y según lo que hemos visto en el tema de hoy, vemos que es un ídolo que entra muy silenciosamente en nuestra vida. ¿Cómo estar atentos para que este silencioso ídolo no llegue a dominar nuestra vida, Oscar? Bueno, interesante pregunta, Raúl. Sí, es un ídolo que ingresa silenciosamente, poco a poco en nuestra vida, nos va arrastrando y no nos damos cuenta. Yo creo que una forma de uno evitar esto es revisarse realmente el uso que hace de su tiempo, el uso que hace de sus recursos. ¿Usted a qué le dedica más tiempo? ¿Le dedica más tiempo a las redes sociales? ¿Le dedica más tiempo a ver películas? ¿Le dedica más tiempo de pronto en el caso de los jóvenes, a los videojuegos y muchas otras cosas más que hoy el entretenimiento nos ofrece? Así que cuando usted le dedica más tiempo a esto que a leer la Biblia, que a estudiar la misma Biblia, que a las actividades de la iglesia, usted está siendo presto de este ídolo de entretenimiento hoy. Y sobre todo vemos a la juventud hoy que está siendo absorbida por este ídolo sin darse cuenta y que realmente lo puede llevar a situaciones bastante peligrosas. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario, sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o ingresando a Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.